Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otro vídeo más. Hoy por fin, después de un pequeño retraso, os traigo la review de la LG OLED G1 Evo. Bueno, antes de empezar, comentar muy rápidamente pues que es un televisor extremadamente parecido a la C1 que ya analizamos aquí, con lo cual comparte muchísimas cosas como sistema operativo, entradas HDMI, diseño, aunque está diseñada para la pared, como veremos. Pero bueno, que sepáis que la estructura de píxeles sigue siendo la misma desde 2019. Se trata de un panel 4K HDR con tecnología OLED, como sabéis, con 8.300.000 píxeles que se encienden y apagan de forma autónoma, creando un contraste absolutamente bestial. Como comentaba, tiene 4 puertos HDMI 2.1 completo, lo cual es muy buena noticia para los gamers, como veremos en la sección correspondiente. Y bueno, comentaros que esta monta el panel Evo. El panel Evo es lo que LG llama a sus mejores paneles, unos paneles que tienen una pequeña diferencia en el proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Están fabricados con una mayor resistencia a quemados, mayor resistencia a retenciones y también cuenta con entre un 15 y un 20% más de brillo máximo, tanto al 10% como al 100%, y también consumen un poquito menos. Así que bueno, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Cómo detectar este panel Evo? Me lo habéis preguntado muchísimo, dado que este panel no solo lo monta la G1, sino que también lo podemos encontrar en la C1, en la 80 a 90J, dependiendo de las pulgadas, etc. Muy fácil, ponéis una fotografía 100% blanca, podéis encontrar en YouTube varias, apagáis las luces y vais de lado. Fijaos cómo cuando yo voy ladeando la cámara se va poniendo rosa ese blanco. Es decir, si vemos la tele desde un lado muy extremo, se pone de color rosa. Eso nos indica que es panel Evo. Si grabo el televisor de lado, como veis, queda completamente pegada a la pared con un soporte que está incluido, dado que este modelo está diseñado específicamente para ser colgado, ¿vale? Para ser montado en pared. Si compráis la C1, ¿se puede montar en pared? Sí, pero como sabéis tiene una pequeña barriga en la parte inferior que hace que sobresalga más de la pared, no va a quedaros pegados como esta. Más diferencias, pues no encontramos, tenemos eso y tenemos la diferencia del panel, todo lo demás es idéntico. Eso incluye el renovado mando a distancia de este año, como veis, el mismo que tenemos en la C1. Y en cuanto al sistema operativo nos encontramos con WebOS 6.0, en mi opinión un paso atrás claro con respecto al año pasado, mucho más lento, como veis se traba algunas veces cuando nos movemos por los menús, demasiado intrusivo, encontrado que tiene excesiva publicidad por todos lados, incluso nos hace recomendaciones de servicios que no tenemos contratados, ni siquiera tenemos la app instalada, muy poco personalizable porque no podemos eliminar o reordenar o modificar esas filas, nos las tenemos que comer y como digo un poco más lento y más tosco que el año pasado, bueno un poco no, bastante más, aunque es verdad que estas últimas actualizaciones han mejorado bastante en cuanto a la rapidez. Por lo demás, como veis, podemos tener cualquier tipo de aplicación instalada. En la tienda de aplicaciones encontraremos prácticamente todas, si no voy mal. Están todas las que necesitaremos de vídeo bajo demanda, etc. Y en cuanto a los menús, para mí también han dado un paso atrás en cuanto a diseño, bastante más feo, de color grisáceo, pero bueno, es muy personalizable en los menús de imagen. Podemos tocar cualquier cosa, incluyendo balance de blanco de 22 puntos, CMS, opciones avanzadas de inteligencia artificial para gaming, en fin, un montón de cosas. Se me olvidaba comentaros una cosa muy importante y es que uno de los puntos más débiles que tiene es que no podemos cambiar entre apps, sino que para cambiar de una app a otra hay que pasar por narices por el home, a no ser que tengamos accesos directos en el mando, lo cual es un paso atrás. Si quiero entrar desde Netflix hasta Disney Plus, tengo que pasar por el home. Si quiero sacar la lista de aplicaciones, tengo que volver al home. No me sale la lista esa flotante que teníamos el año pasado. Solo aparece al encender el televisor, lo cual es como digo, un paso atrás. Pero en cuanto al sistema operativo, pues funciona todo muy bien. Tiene todas las aplicaciones, como digo, y es muy completa. Así que nadie la descarte por el sistema. Vamos a empezar ya a tratar temas importantes que estáis esperando seguramente. Empezamos con la calidad de imagen del NEAR Black. Yo siempre explico lo que es el NEAR Black en mis vídeos. El NEAR Black es esa transición que hacen los OLED, dado que los OLED cada píxel se enciende y se apaga por completo, entre el apagado y el mínimo estímulo de luz posible que puede mostrar el píxel, ¿vale? Porque como sabéis, el apagado es 0, con lo cual el mínimo estímulo de luz, por muy poquito que sea, ya supone que el televisor tenga que apagar a encender el píxel. Esa transición entre 0 y 1, entre apagado y encendido, es muy dura, ¿vale? En los OLED eso hace que se vea cosas que no deberíamos, suciedad,
una especie de parpadeos que ha afectado a todos los OLED prácticamente de LG hasta el 2020 más o menos, que lo solucionaron parcialmente. Este año precisamente eso lo han solucionado por completo, no hay ni rastro de los flasheos, yo no he encontrado ninguna escena, a lo mejor yo que sé, una de algo muy comprimido de 300 películas que he visto, pero yo os digo que no soy capaz de encontrarlo. De hecho, mientras estoy hablando, estáis viendo nuestra famosa escena de Juego de Tronos, mientras estoy hablando lo podéis ver como es una escena extremadamente oscura, donde está Sam y Jon hablando con una cueva donde no hay flashes, pero sí que vemos ese intento de hacerlo, ¿vale? Eso pasa en todas las OLED e incluso en algunas LED, porque es una compresión tan mala este archivo que pues, está sacado de HBO normal y es así, ¿de acuerdo? Hay una especie de banding, que son esas transiciones duras que hay entre colores, que eso lo vamos a ver en cualquier televisor, y luego, como digo, los flasheos no existen en esta escena. Como veis, funciona todo muy bien. Sí que es cierto que alguna vez, como veremos, como una especie de píxeles, píxeles bailando, por así decirlo, ¿no? Como que se van moviendo y tal, pero es que eso es normal, fruto de, como digo, la compresión tan bestia que tiene ese archivo, pero ni rastro de flashes, lo cual es muy, muy buena noticia. En cuanto a, justamente hablando del NEAR Black, sí que tengo que mencionar que este año todas las LG OLED, todas sin excepción que he podido probar, incluyo aquí también la B1, la C1 y la G1 que estoy hablando aquí, todas tienen un problema en la parte baja de la gamma. Quien no sepa lo que la gamma, es simplemente una rampa que va desde el 0, que es el negro, hasta el 100, que es el blanco, y va pasando por todos los intermedios de gris, cada vez más blancos, hasta llegar al blanco puro. Esa escala, que es escala de grises, hace que veamos pues el negro, el detalle en sombra, el blanco, etcétera, ¿vale? Para que no se altere. ¿Qué ocurre este año? Que LG, para evitar esos flashes que, como digo, ya han solucionado, pero para que ni siquiera nos moleste ese ruido, ha decidido aplastar esa zona de detalle en sombra, que es casi negro, pero no es negro del todo. Esto es muy evidente, mientras estoy hablando lo podéis ver en este montaje que he hecho, entre la tele sin calibrar profesionalmente, como veis en la izquierda, y calibrada profesionalmente, como veis en la derecha. Como veis, por defecto aplasta bastante detalle en sombra, eso hace que las caras, los detalles de las rocas, de la cueva, todo eso se vea sin detalle, se vea como un manchurrón negro, y si incluso viendo la tele muy en oscuridad nos va a faltar detalle, vamos a decir, se ve como que me molesta y no sé, debería haber más detalle aquí. Como veis en la derecha no pasa, eso es porque está calibrada profesionalmente con sonda, que por cierto aprovecho el vídeo de la review como siempre para hacer autopublicidad, dado que no nos patrocina nadie, que podéis hacer la calibración profesional con sonda conmigo en AVPasión, lo tenéis en el foro y también en la tienda de salondigital.es. En el Black Friday hasta el 2 de diciembre tenéis un 40% de descuento y se queda unos 100 € la calibración, que está realmente bien. Volviendo al tema, como veis, se soluciona por completo el tema del aplastamiento de negro y se queda perfecto, pero que sepáis que por defecto ese es uno de los dos problemas que he detectado que tiene el televisor de serie, digamos, importantes en cuanto a calidad de imagen. Bueno, vamos a otro apartado de, digamos, el procesamiento de imagen, que sería el movimiento. Este año es uno de los grandes avances que yo he detectado en este panel, junto con la C1, ya lo comenté, que son el escalado y el movimiento, especialmente el movimiento, ¿vale? El movimiento este año tenemos, como siempre, varias opciones. Podemos configurarlo dentro del apartado TrueMotion, que es el interpolador, es ese mecanismo en el cual la tele se inventa frames, dado que los 24 frames por segundo originales en paneles OLED, dado su rapidez de píxel, llegan a molestar. ¿Qué pasa? Que cualquier sistema que se invente frames va a generar unos artefactos, ¿vale? Una especie de ruido en los contornos, estelas, doble imagen, etcétera. Dependiendo de la marca, estos efectos o defectos están más o menos minimizados o son más o menos visibles. Hasta ahora, el mejor sistema era el de Sony, en mi opinión lo sigue siendo, pero el de LG ha metido un cambio bestial desde el 2016. No encontramos prácticamente ningún artefacto. Como digo, en una película de 2 horas y media o 2 horas podemos ver una o dos escenas con artefactos muy puntuales en sitios que tienes que fijarte mucho. Para mí es un avance extraordinario y supone una clara recomendación en este aspecto con respecto a otros años pasados, ¿vale? Además, este año también tenemos, aparte de poder personalizarlo a nuestro gusto, como digo, se ve que LG sí que lee mucho feedback de los foros y se ha dado cuenta que la mayoría de gente lo ponía entre el valor 2 y el valor 3. Y ha puesto una opción nueva que se llama movimiento cinemático. Esta opción de movimiento cinemático sí que funciona muy bien por defecto, incluso genera menos artefactos que si lo ponemos manualmente en 2, con lo cual algo han hecho y, como digo, muy bien. Lo podéis ver mientras estaba hablando con la escena de Capitán América, ningún artefacto, movimiento muy natural, movimiento muy cinematográfico y sin rastro de artefactos ni efecto telenovela. Bueno, siguiendo con el procesamiento de imagen, antes de empezar con el HDR, que sé que muchos estáis esperando, entramos en lo que es el procesamiento en sí, ¿vale? ¿Qué tal escala? ¿Qué tal elimina el ruido? ¿Qué tal elimina la posterización? ¿Cómo se comporta con el banding? Todas estas cosas.
Tenemos un tratamiento muy bueno que ha mejorado mucho y que rivaliza con las mejores marcas sin ningún problema. En mi opinión, que tiene la Sony A90J, sí que encuentro que la Sony está por encima en cuanto a tratamiento de suciedad, ruido, etcétera, en imágenes comprimidas, pero como pasa con el movimiento, ha mejorado muchísimo. Empezamos con el escalado. Ahora os pongo la típica escena que tenemos de Drácula, comprimida a 244p o 288p, que es muy complicado de escalar. Además tenemos un tamaño de 77 pulgadas, que siempre vamos a ver una densidad de píxeles menor, pero la verdad es que sorprende mucho lo bien que hace el escalado de esta tele, y yo prácticamente la pondría ya al nivel de Panasonic, ¿vale? Le faltaría un poquito para llegar al XR de Sony, que en mi opinión es el mejor, pero sí que ha alcanzado ya a la otra japonesa, que es Panasonic, o prácticamente está ya ahí, lo cual es un avance enorme comparado con otros años, ¿vale? Vemos una imagen limpia, nítida, sin rastro de ese anti-aliasing tan bestia que ha aplicado otros años, que creo que ya empezaron a cambiarlo con la CX. En cuanto a suciedad, ruido, posterización, se comporta prácticamente igual que sus competidoras, con el tema del flasheo, como digo, solucionado. Eso sí, es muy importante que, como digo, se calibre bien para evitar ese aplastamiento de detalle en sombra. Aún así, como digo, me faltaría un poquito más de nitidez, alguna opción similar al Reality Creation de Sonic, no encontramos aquí. Tenemos el super resolución, pero no hace lo mismo. A ver si el año que viene meten alguna opción que no sea la típica inteligencia artificial, que básicamente es un filtro, para mejorar ese aspecto, pero por lo demás muy contento. Uno de las claves del procesamiento tan bueno que tiene es el Smooth Gradation, o gradación suave en castellano, que incorporó LG ya desde 2019 y para mí fue la clave del cambio en cuanto a la electrónica de LG. Este filtro, como veis, de este vídeo de la C9 hace que todas esas transiciones duras de color en los cielos, paredes, etcétera, se vean mucho más uniformes sin prácticamente quitarnos nada de detalle fino de la imagen si lo ponemos en bajo, así que es una auténtica maravilla. Bueno, antes de entrar en HDR vamos a comentar el color. ¿Qué tal viene de color esta serie? Viene realmente bien. Al contrario que, por ejemplo, Sony, que apunta a un blanco más azulado llamado Jude Boss, LG utiliza el Delta 65, que es el estándar del cine, al igual que Panasonic, con lo cual de colorimetría viene realmente bien. ¿Qué le pasa? Que al igual que el tema de detalle en sombra, este año por algún motivo, no sé si es porque creen que los paneles Evo son más azulados, no lo sé, vienen casi todas con un exceso de rojo en el balance de blancos que os comentaba antes. ¿Os acordáis del tema del 0 al 100? Pues en ese balance deberían estar los tres colores primarios del vídeo, que son el azul, verde y rojo, completamente proporcionados, para que no veamos un gris o un blanco más azulado, verdoso o rojizo de lo que deberíamos. Si hay un exceso de rojo en todo el balance, veremos todos los grises y blancos más rojizos, justo es lo que le pasa a este televisor. Como esto es la teoría y es la parte técnica, que mucha gente se hará un lío incluso explicándolo poco a poco, os pongo fotografías para que veáis cómo se quita ese exceso de rojo. Como veis, a la izquierda tenéis la fotografía sin calibrar, a la derecha calibrada. Cuando digo sin calibrar me refiero al mejor modo posible de fábrica, ¿vale? Al modo filmmaker, con todo desactivado y todo como marca la industria del cine, y a la derecha calibrada profesionalmente con sonda. Como veis, se le quita el exceso de rojo a la cara, a Hugh Jackman, se le quita el exceso de rojo en las caras a las niñas, y la imagen es mucho más natural y mucho más realista. Precisamente como comentaba con el tema del balance de blanco, podéis contratar una calibración profesional conmigo en AVPasión y especialmente en salondigital.es, que es la tienda mía personal a través de la cual la introduzco en AVPasión. Se hace una calibración con sonda, la hago yo por control remoto, vosotros recibís el equipo, simplemente colgáis la sonda, encendéis el portátil y todo lo demás me encargo yo. Como veis, la mejora es muy evidente. Y ahora sí, vamos al apartado HDR, seguramente el campo estrella de las reviews que estáis esperando la mayoría de vosotros. Comentaros, os voy a decir el número de nits, porque sé que mucha gente está esperando el valor numérico y luego se irá de la review del vídeo. Pues bueno, pues lo dejo aquí, que sepáis que parece que cada vez vamos más parecidos a las cámaras de foto con las megapíxeles. No todos son los nits, pero bueno, me ha dado 810 nits al 10% y 165 a pantalla completa. Justo la pantalla completa es la diferencia, otra diferencia del panel Evo, que no he dicho antes, con respecto a los paneles normales. Los paneles normales tienen un ABL, que es la cantidad de blanco que emite a pantalla completa, de 120, 130 nits, mientras que el Evo, como habéis visto, pues está entre los 165 hasta los 185 más o menos, ¿vale? El HDR de este televisor es espectacular, como todas las televisores OLED. El hecho de poder encender un píxel y apagar justo el de al lado crea una sensación 3D o de contraste descomunal. Os puedo poner, por ejemplo, trozos de Transformers, El último caballero, donde el sol, el televisor es capaz de retener todo el detalle de las altas luces sin ningún problema, y la verdad es que la calidad de imagen es absolutamente descomunal. Bueno, todo eso en resumen hace que la imagen HDR se salga de la pantalla. Es espectacular ver algunas escenas como las de Spider-Man o
las típicas películas que ponemos siempre aquí de Transformers, Kingsman, etcétera, Mad Max, que no puedo ponernos por copyright, que es increíble el efecto 3D que consigue el televisor OLED al tener píxeles apagados al lado de píxeles encendidos, que en mi opinión, aunque las QLED de gama alta puedan atraer mucho por el brillo, en mi opinión me sigue gustando un poco más la tecnología OLED por ese microcontraste tan bestia que consigue, que no sé, parece hasta irreal algunas veces, es absolutamente increíble. Se refleja muy bien todo esto en algunas escenas, por ejemplo, de Star Wars, que tienen los sables láser que brillan muchísimo y justo al lado tenéis imágenes con, por ejemplo, las palmeras, donde están completamente apagados o hay detalle en sombra. Esa capacidad de mostrarnos un elemento como el sable láser tan brillante al lado de una sombra de un árbol no lo consigue ninguna tecnología. La verdad es lo que a mí me atrae de este tipo de televisores. Y para acabar la sección del HDR, ya prácticamente termina la review, que nos falta todavía el apartado de gaming, nos quedaría el Dolby Vision. Este televisor, como sabéis, es plenamente compatible con Dolby Vision. Lleva siendo patrocinador de LG, o al revés, desde 2016, así que tenéis plena compatibilidad total, incluyendo el Dolby Vision IQ, aunque LG no lo llame así, pero tenéis la opción de Dolby Vision Cine en casa activando el sensor de luz, que hace exactamente lo mismo. Y el Dolby Vision le pasa un poco como al HDR. Tenéis el de referencia, que será el modo cine, muy oscuro en mi opinión, y la mayoría de gente también lo ve demasiado oscuro, incluso en sala oscura. Y luego tenéis el cine en casa, que se sale de la curva, ¿vale? Brilla más de lo que debería, pero como os digo, LG os da la opción de elegir una u otra, así que no tenéis problemas para ajustarlo un poquito a vuestro gusto. Como estáis viendo mientras hablo, las escenas hablan por sí solas, ¿no? Tenéis unas escenas, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, en Disney Plus, que se salen de la pantalla y veis ese elemento brillante de los personajes junto con elementos muy oscuros, hace que sea una auténtica delicia. Bueno, vamos al apartado de gaming para terminar. ¿Qué nos aporta este televisor en gaming? Bueno, como sabéis, he hecho muchas noticias en Edupación estos días de temas de ofertas de Black Friday, porque es un televisor que atrae muchísimo a todos los jugadores y no es para menos. Tenemos, para empezar, un input lag bajísimo, donde nos da unos 12,4, 12,5 milisegundos de input lag, que está bestial. Y si podemos la resolución a 120 Hz nos baja a 4,8. Estamos ya en niveles de monitores profesionales de jugadores, una auténtica burrada. Y luego podemos también activar el modo Boost, que simula una señal a 120 Hz y nos baja el input lag a 9,5 milisegundos si estamos jugando a 60 frames, ¿vale? O sea que está súper bien. Luego tenemos tecnologías, como veis de fondo se juega perfectamente, tenemos tecnologías de mejora de todo el tema relacionado de consolas y PCs, como son el VRR estándar, el G-Sync y el FreeSync, que sabéis que en el HDMI 2.1 que tiene este televisor, por cierto, tiene 4 puertos HDMI 2.1 completos. Esas tres tecnologías son exactamente las mismas, hace que se sincronicen los frames por segundo del videojuego con los hercios del panel, de forma que siempre estén sincronizados, y si hay un pequeño bajón, al bajar también los hercios que nos muestra el panel, evitamos el tearing y evitamos ver esos como saltos bruscos que se producen en las caídas, ¿no? Se ve todo como más sincronizado. Está perfecto para los jugadores. Y luego también tenemos, como veis, aparte de la posibilidad de jugar a 4K a 120 Hz, el nuevo panel de jugador, el modo optimizado para juego. Este modo está muy chulo porque podéis, desde un simple botón, podemos tanto ver los frames por segundo a los que estamos jugando, si tenemos activado el modo baja latencia, si tenemos activado el modo juego, las tecnologías que tenemos activadas de VRR, FreeSync o G-Sync, y también podemos, como veis, cambiar lo que llama el eje estabilizador de negros y de blanco. Bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Qué me ha parecido este televisor? Me ha parecido una auténtica pasada, eso lo sabéis todos de antemano. En cuanto al global de la tele, voy a decir las mismas conclusiones que dije en su momento con la C1, un televisor todoterreno, un televisor que hace todo excepcionalmente bien, no tiene puntos débiles realmente. Como digo, siempre habrá un televisor que haga algo mejor en algún campo. Por ejemplo, Sony tiene la 90J que brilla más y escala mejor, Panasonic tiene un mapeo de tonos mejor, Philips tiene el Ambilight, pues cada marca, Samsung tiene unos paneles que brillan mucho más, cada uno tiene mejores aspectos en ciertas cosas, pero globalmente este es el mejor televisor, en mi opinión, del 2021 si contamos todos los aspectos, incluyendo la sección de juego, ¿vale? Y también, por supuesto, el precio, que es que tiene unos precios rompedores. En cuanto a conclusiones, en cuanto a aspectos positivos, me podría dejar también el tema de compatibilidad con aplicaciones y el feedback de LG, que cualquier bug que sale en 5 o 6 días lo tenéis solucionado con firmware, cosa que en otras marcas cuesta meses. Tenéis compatibilidad total con todos los formatos de videojuegos, puertos HDMI 2.1 completos que sacan la señal a 10 bits sin banding, que eso no lo hace ningún televisor, compatibilidad con 4K 120 Hz en Dolby Vision, que no lo hace ningún televisor, y en general, como digo, globalmente muy bueno. ¿Qué puntos negativos podría tener? Bueno, hay dos que son muy claros, que ya he dicho a lo largo de la review, que se pueden solucionar fácilmente con la calibración profesional que vendemos en Salón Digital, por suerte.
Pero bueno, el que no la tenga calibrada o no quiera calibrarla, son 2 puntos a tener en cuenta. Uno, de serie aplasta detalle en sombra, bastante además, es bastante evidente. Y 2, tiene un exceso de rojo que provoca que todas las pieles, caras, etcétera, se vean excesivamente rojizas. Luego también tendría otro punto débil, en mi opinión, que es el sistema operativo, que ojalá hubiesen puesto el del año pasado. Es mucho mejor en todos los aspectos, no tiene nada que este sistema haga mejor que el otro. Y muy poquitas cosas más tiene negativos este televisor. Si me fijo en concreto en la G1, quizá el precio, como ya he dicho, pero por lo demás, un televisor de 10, un televisor altamente recomendable. Y bueno, chicos, pues eso sería todo. Finalizamos aquí la review. Aprovechad, hacedme caso, aprovechad las ofertas del Black Friday, que entre la demanda que hay de este tipo de televisores, la falta de chips y de semiconductores que existe con la crisis derivada del coronavirus y todo eso, vais a tener pocas oportunidades buenas para comprarla, y una de ellas es en el Black Friday. Si queréis seguirnos, tenemos los grupos de Telegram muy activos, tenemos el foro de Agupasión y por supuesto el portal de agupasión.com, donde tenéis siempre todos los días toda la actualidad en tema de Smart TV y sonido, a veces incluso antes que los portales en inglés, así que ahí nos podéis seguir. Os lo dejo en la caja de descripción y como siempre, chicos, muchísimas gracias por llegar a esos 42.000 y pico suscriptores. Sois muy grandes todos, muchísimas gracias de corazón, de Agupasión, y espero que os haya gustado la review y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo a todos.